Bonnie Woodward. Bonnie Woodward era una mujer de 47 años de Alton, Illinois. Sobrevivió 2 veces al cáncer y trabajó como cuidadora en el asilo de ancianos Eunice Smith. Bonnie tuvo 4 hijos, pero solo 3 vivían con ella. Su hija Heather, de 17 años, vivía con otra familia porque tuvo una discusión con Bonnie. La familia con la que vivía era la de Roger Carroll, su esposa Mónica y su hijo Nathan Carroll, de 16 años. Los conoció a través de la iglesia. Bonnie fue vista por última vez el 25 de junio de 2010 en el trabajo. Sus compañeros de trabajo la vieron hablando con un hombre desconocido y al día siguiente nunca más se presentó a trabajar. Sus compañeros de oficio y su novio se preocuparon, ya que era muy raro en ella, y la denunciaron como desaparecida. Lo primero que buscaron fue el hombre desconocido con el que vieron a Bonnie hablando. Increíblemente, se dieron cuenta de que se parecía mucho a Roger Carroll, el hombre con el que vivía la hija de Bonnie. La policía también encontró sus huellas dactilares en su coche. Cuando lo interrogaron, Roger le dijo a la policía que ni siquiera estaba en el área el día que ella desapareció. La policía no tenía pruebas físicas de que estuviera involucrado y tuvo que dejarlo ir. No había absolutamente ninguna otra pista y el caso se congeló como hielo. Eso fue hasta marzo de 2020. Nathan Carroll, que ahora tiene 25 años, quería contarle a la policía lo que realmente le pasó a Bonnie. Les dijo que guardó el secreto de su padre durante 10 años, pero recientemente su padre Roger había comenzado a abusar de su madre Mónica y ya estaba harto. Con extrema valentía, Nathan testificó contra su propio padre. Esto es todo lo que tenía que decir sobre lo que realmente pasó. El día en que Bonnie fue vista por última vez, el 25 de junio de 2010, Roger y Nathan regresaron temprano de sus vacaciones, dejando atrás a Mónica y Heather en casa de la abuela de Nathan. Roger pasó por delante del asilo de ancianos Eunice Smith y vio el coche de Bonnie. Luego le dijo a Nathan: «Bueno, ella está trabajando hoy». Más tarde esa tarde, Nathan escuchó 8 o 9 disparos en el patio trasero de su casa y fue a comprobarlo. Vio a su padre con una pistola y a Bonnie tirada en el suelo con pantalones médicos y zapatillas blancas. Luego, Roger ordenó a Nathan que iniciara un fuego. Roger recogió a Bonnie con un cargador frontal y la dejó caer en el fogón. Los dos mantuvieron el fuego encendido durante días hasta que solo quedaron fragmentos de huesos carbonizados. Roger también le ordenó a Nathan que destruyera su teléfono con un martillo y cortara el césped donde estaba el fuego. Nathan obedeció porque Roger le dijo que Bonnie era una muy mala persona y que abusaba de Heather. Una de las frases que usó Roger fue: «Ella necesita irse y no volver nunca más». Toda esta nueva información llevó a una búsqueda de la propiedad de Roger. La policía encontró un casquillo de bala de 9 milímetros, un proyectil a juego y fragmentos de hueso a juego. Incuestionablemente, fue declarado culpable. De hecho, recibió su sentencia el 23 de abril de 2020 con 30 años de prisión. Adam Brundage. Adam Brundage era un hombre de 26 años y padre de 2 hijos en Quakertown. Recientemente, había heredado mucho dinero cuando falleció su padre y con los ingresos compró una casa. Vivía allí con su compañero de cuarto, Damon Smoot. Adam conoció a Damon solo unos meses antes de comprar la casa. En octubre de 2004, la exnovia de Adam y madre de sus hijos se preocupó cuando él dejó de contestar sus llamadas y lo denunciaron como desaparecido. Una de las cosas extrañas fue que el compañero de cuarto de Adam, Damon, todavía vivía solo en la casa de Adam y conducía el Mercury Cougar 1997 de Adam, que era su posesión más preciada. Damon le dijo a la madre de Adam que éste le dio todo. Cada vez que la policía o alguien le preguntaban a Damon qué le pasó a Adam, él contaba una historia diferente. En primera instancia dijo que Adam fue a Iowa porque estaba atrasado con la manutención de sus hijos. Luego, dijo que fue a Wisconsin para huir de una orden de arresto. La historia cambiaría un par de veces más después de eso. Recién en el año 2020, Damon decidió contarle a la policía lo sucedido. El 9 de enero aceptó declararse culpable y le contó todo a los agentes. Les contó que tenía celos de Adam y de todas las posesiones que tenía. El 4 de octubre de 2004, Adam llamó a Damon pidiéndole suministros, pues necesitaba arreglar algo en la casa. Damon le dijo a Adam que se reuniera con él en su lugar de trabajo. Allí los dos tuvieron una gran discusión. Damon sacó un bate de béisbol de su auto y golpeó a Adam en la cabeza con él.
Adam cayó al suelo y empezó a tener un ataque. Luego, Damon colocó sus dedos sobre la nariz y la boca de Adam hasta que dejó de respirar. Damon le mostró a la policía dónde había enterrado a Adam. Fue necesario más de un día para recuperar los restos. La policía estaba segura de que si Damon no les hubiera dicho nada, nunca habrían encontrado a Adam. Damon ya estaba cumpliendo una sentencia de 10 años por un delito no relacionado. De este modo, podrá optar a la libertad condicional cuando tenga 62 años. La madre de Adam, Donna Brandich, dice que supo desde el principio que era Damon, porque él conducía el auto de Adam y vivía en su casa como si fuera su dueño, básicamente viviendo la vida de Adam. El fiscal de distrito Matthew Weintraub dijo: Adam nunca tuvo un funeral, nunca tuvo una lápida, solo una tumba en la roca durante 15 años, pero ahora me complace decir que ha sido devuelto a su familia para un entierro adecuado. James Essel. James Essel era un padre y esposo amoroso que vivía en el condado de Montgomery, Virginia Beach. Era dueño de la tienda de conveniencia Sugarloaf Mountain Market. En marzo de 1992, el cuerpo de James fue encontrado tirado detrás del mostrador. Fue apuñalado sin piedad 29 veces. Estaba claro que había luchado duro por su vida, ya que la sangre del sospechoso también fue encontrada en la escena del crimen. Esta era la única pista que tenía la policía, pero el ADN no era tan avanzado como lo es hoy en día y no podían hacer mucho con él. En 2017, la policía envió las muestras genéticas que habían recolectado a Parabon Nanolabs. Parabon Nanolabs pudo hacer 2 imágenes, una de cómo podría haberse visto el sospechoso en 1992 y cómo podría verse en 2017. Desafortunadamente, esto no ayudó y la policía decidió centrarse en la genealogía genética para resolver este caso. Utilizaron bases de datos para encontrar familiares del sospechoso y los redujeron. En enero de 2020, lo limitaron a Hans Hewitt. El 10 de febrero, la policía recogió una muestra de ADN de Hewitt y coincidía perfectamente con la sangre que encontraron. 2 días después, fueron a detenerlo a su casa. Lo encontraron en su auto, llevaba un arma y saludó a la policía. Cuando le dijeron que la dejara caer y no lo hizo, recibió un disparo mortal. Un vecino suyo lo grabó todo. La esposa de Hans aún cree que su marido es inocente y ahora está trabajando para limpiar el nombre de su difunto. Weldon Mills. En la noche del 20 de septiembre de 2002, los residentes del complejo de apartamentos Hampton Woods, en el condado de Gwinnett, Georgia, se despertaron con el sonido de alguien usando un arma de fuego. Uno de estos residentes era una mujer que jugaba afuera con su hijo cuando escuchó un fuerte estallido. En el aparcamiento del complejo, un hombre acaba de recibir un disparo mortal en la nuca. Cuando la policía llegó al lugar, ya era demasiado tarde. La víctima fue rápidamente identificada como Weldon Mills, de 30 años. El departamento de policía del condado de Gwinnett inició inmediatamente la investigación. Interrogaron a algunos de los residentes del complejo, a su familia y a sus amigos. Se pidió a cualquiera que tuviera información que se presentara, pero nadie lo hizo. La policía cree que lo sucedido pudo haber estado relacionado con una disputa por sustancias ilegales. Sin embargo, no había sospechosos ni pistas reales. El caso pronto quedó frío como nieve. En 2019, la policía decidió volver a examinar el caso de Weldon Mills. Tal vez se perdió algo la primera vez, o tal vez alguien que no quiso decir algo al principio, hablaría ahora. La policía interrogó a muchas personas que no fueron interrogadas inicialmente. Viajaron a muchos estados para entrevistar a cualquiera que creyeran que pudiera saber algo, y resulta que alguien sí sabía algo. Gracias a estas entrevistas, la policía desarrolló suficiente causa probable para acusar a Titus Norwood, de 43 años. Al principio, fue difícil encontrar a Titus. La policía lo describió como con un estilo de vida transitorio. En marzo de 2020, fue encontrado en Lacey, Washington, sin ser arrestado. Ahora será extraditado al condado de Gwinnett para enfrentar los cargos en su contra. El subjefe de policía del condado, J.D. McClure, dijo textualmente: "El arresto en el caso ilustra la exitosa asociación entre la unidad de casos sin resolver de la policía del condado de Gwinnett y la oficina del fiscal de distrito. Continuaremos dedicando nuestro tiempo y recursos a resolver misterios así. Además, esperamos que este arresto traiga cierto grado de cierre a la familia del señor Mills". Fernando Calleros.
La tarde del 10 de junio de 1978, el cuerpo de Fernando Calleros fue encontrado fuera de un negocio en Easterly Street en Phoenix, Arizona. Él, junto con una mujer, fueron encontrados en la caja de una camioneta. La mujer fue agredida despiadadamente, pero sobrevivió. Fernando fue brutalmente golpeado y sucumbió a sus heridas. Y eso que apenas tenía 23 años. La investigación comenzó de inmediato y el Departamento de Policía de Phoenix utilizó todo lo que tenía disponible para tratar de encontrar a la persona que hizo esto. Pudieron recuperar algunas huellas dactilares de la escena del crimen. Las huellas dactilares coincidieron con Glenn Edward Williams, de 21 años, quien trabajó y vivió en la zona. Fue detenido en enero de 1979. El tipo negó cualquier participación o irregularidad. La policía, por otro lado, creía que tenía pruebas suficientes para acusarlo de los crímenes. Sin embargo, tuvieron que dejarlo ir y se retiraron los cargos por no tener pruebas suficientes. Desafortunadamente, esta era la única pista que tenían. Sin nada más sobre qué continuar, el caso quedó paralizado. En 2019, el Departamento de Policía de Phoenix decidió darle otra mirada al caso de Fernando. Sabían que la tecnología de ADN había avanzado mucho desde 1978 y creían que quizás ahora podrían resolver el misterio. Así pues, se probaron más artículos. Una prueba que resultó permitió a los científicos vincular a Glenn Williams con el crimen. La policía lo entrevistó nuevamente en abril de 2020. Como era de esperar, Glenn aún negó cualquier participación. Con base en la evidencia cubierta en 1978 y la nueva evidencia de ADN, la policía arrestó y acusó a Williams en relación con el caso sin resolver. El Departamento de Policía de Phoenix ahora considera que este caso por fin está resuelto. Su administrador del laboratorio criminalístico, Jody Wolf, dijo textualmente: "Hace 42 años, esos detectives hicieron un gran trabajo obteniendo, empaquetando y manteniendo las pruebas. Los científicos pudieron utilizar la evidencia probada con la tecnología actual e identificaron a Williams como sospechoso de su brutal ataque. Estamos buscando formas de utilizar las tecnologías actuales y nuevos enfoques para poder combinar la mejor ciencia con la mejor evidencia. Cuando hablamos de nuestro laboratorio criminalístico, es importante señalar que los hombres y mujeres que trabajan allí son realmente científicos. Hace 42 años, esos detectives hicieron un gran trabajo obteniendo pruebas, empaquetándolas y manteniéndolas. Ha estado bajo custodia del Departamento de Policía de Phoenix durante 42 años. Tenemos un equipo increíble. Son profesionales en lo suyo, científicos picudos, y eso es lo que amamos en la ciencia. Es una gran recompensa y una gran experiencia para nuestros analistas poder participar en estos casos". John Anthony Muncy. John Anthony Muncy nació el 7 de diciembre de 1967 en Columbus, Ohio. Le gustaba llamarse Tony y era un gran admirador de AC/DC y Kiss. Tony, de 15 años, fue visto por última vez en la tarde del 15 de octubre de 1983 en un cine de York Plaza. Sus padres no lo esperaban pronto en casa, pero después de un tiempo se preocuparon y llamaron a la policía. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado accidentalmente por un oficial que vio una pierna asomando de un bote de basura. Fue encontrado en South Galena Road, condado de Delaware, Ohio. Rápidamente, fue identificado como Tony. Se creía que pasó por Columbus y luego lo llevaron para arrojarlo al condado de Delaware. Tony fue apuñalado numerosas veces en la espalda. Se observó que había sangre en la escena del crimen que no pertenecía al chico. La policía no tenía nada más con qué continuar. Almacenaron toda la evidencia de ADN que tenían, pero no pudieron hacer nada con ella en ese momento. En 2013, se reabrió afortunadamente el caso. Creían que ahora existía la tecnología para resolverlo. Enviaron pues toda la evidencia de ADN que tenían. Por desgracia, cuando volvió la prueba, no había ninguna coincidencia. Tenían la evidencia de ADN, pero no sabían a quién pertenecía. En 2018, uno de los agentes se enteró de un caso sin resolver que se resolvió en Washington, donde la policía tenía la evidencia de ADN, pero no sabía a quién pertenecía. Investigó un poco sobre el caso y descubrió que se comunicaron con Parabon Nanolabs para ayudar a resolverlo. Luego, el oficial Rusty Yates se comunicó con el propio Parabon Nanolabs y les preguntó si podían ayudar y estuvieron de acuerdo.
Después de realizar las pruebas iniciales, Parabon Nanolabs dijo que redujeron al sospechoso a una familia con 3 hermanos. 2 de ellos fueron rápidamente descartados. Esto solo dejó a un hombre llamado Daniel Allen Anderson. Anderson tenía un historial criminal muy extenso que involucraba a adolescentes. Esta información ayudó a la policía a determinar que Anderson era responsable de lo que le sucedió a Tony. Sin embargo, no pudieron interrogarlo desde que falleció en 2013. Sin embargo, están seguros de que él es el responsable y consideran el caso resuelto. El hermano menor de Tony dijo lo siguiente: "Nunca irá a la cárcel por este crimen, pero lo más importante es que todos sabemos que nunca volverá a lastimar a otra persona. Hay 2 familias que resultaron heridas por esto, y espero que esto sea algo que ellos también puedan encontrar. Un cierre para ellos mismos". Olof Palme. Olof Palme nació en enero de 1927 en Estocolmo, Suecia. Olof era un joven inteligente y pronto aprendió alemán e inglés. En 1945 se alistó en el ejército y sirvió durante un par de años. También visitó muchos otros países. Fue durante estas visitas que comenzó a formarse fuertes opiniones políticas. Olof se identificó como un demócrata socialista. Olof se convirtió en primer ministro de Suecia en 1982. Se ganó muchos enemigos porque era muy franco, y sus opiniones estaban muy a la izquierda. El 28 de febrero de 1986, él y su esposa Lisbeth Palme volvían caminando a casa desde el cine en Estocolmo. Luego, Olof recibió un disparo en la espalda desde corta distancia. Un segundo disparo rozó la espalda de Lisbeth. Los médicos llegaron rápidamente al lugar para llevarlo al hospital de Sabbatsburg, pero ya era demasiado tarde. Lisbeth sobrevivió a la terrible experiencia, pero Olof no. La calle estaba muy transitada, por lo que uno pensaría que alguien vio quién lo hizo, pero no fue el caso. Ningún sospechoso real se presentó después de hablar con los testigos. Durante los años siguientes, hubo algunos posibles sospechosos que otras policías investigaron, pero ninguno de ellos pudo estar relacionado con el caso. En 1989, un hombre llamado Christer Pedersen fue condenado por el crimen. Lisbeth Palme lo identificó como el hombre que le quitó la vida a su marido en una alineación de autores policial. Posteriormente, un tribunal de apelaciones anuló la condena y tuvieron que dejarlo en libertad nuevamente. Luego, el 10 de junio de 2020, los fiscales suecos declararon públicamente que sabían quién acabó con la vida de Olof Palme. Lo llamaron Stig Engström, también conocido como Skandiaman. Engström fue una de las 20 personas que afirmaron haber presenciado el disparo de Olof. Trabajó como diseñador gráfico para Skandia Insurance Company, ubicada cerca de la escena del crimen. En la investigación inicial, Engström dijo a los investigadores que en realidad intentó resucitar a Olof. Sin embargo, durante la investigación más reciente, se descubrió que mintió. No significa necesariamente nada, pero se observó que Engström tenía opiniones políticas muy diferentes a las de Olof. Más tarde, los escritores suecos Lars Larsen y Thomas Pedersen lo identificaron como posible sospechoso. Engström se quitó la vida en el 2000, por lo que no se sabe realmente por qué los fiscales suecos ahora están tan seguros de que fue él. Sin embargo, han cerrado el caso y lo consideran resuelto. Fueron necesarios 34 años, 10.000 entrevistas y 134 confesiones antes de que se resolviera este caso. Mucha gente no está contenta con la conclusión a la que llegaron los fiscales suecos. No creen que haya pruebas suficientes para estar seguros de que Engström sea culpable. Los investigadores cometieron muchos errores durante la investigación, y el hecho de que les llevó 34 años resolver un caso tan publicitado pudo haber influido en su decisión. En muchos casos, en los que los medios y el público presionan a los investigadores para que resuelvan un caso, se cometen errores. Dado que Engström ya no está vivo, es posible que nunca sepamos realmente qué pasó. Sin embargo, por ahora el caso se considera resuelto. Susan Eads. Susan Eads era una mujer de 20 años de Texas. Ella aspiraba a ser modelo. En aquella época, en 1983, trabajaba como camarera. Susan trabajaba en un bar de tunas y también trabajaba a tiempo parcial en un lugar llamado Charlie's Bar. En agosto de 1983, salió temprano del trabajo y fue a un lugar llamado Jason's Club, donde fue vista por última vez.
En un momento de la noche, un hombre desconocido la invitó a bailar, pero ella se negó. La última vez que la vieron fue cuando salió del club. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en Nassau Road, uno en Seabrook, Texas. La policía determinó que el mono que llevaba la noche anterior la asfixió. Su Chevrolet Monte Carlo 1976 fue encontrado en un estacionamiento de Gulf State Yacht Boat Store, muy cerca de donde fue encontrado su cuerpo. Su anillo de clase de Clear Lake High School, con el que ella fue vista usando la noche anterior, y un collar de oro no estaba a la vista. La policía comenzó su investigación tomando muestras de ADN que encontraron en su mono. También hablaron con personas que la vieron en Jason's Club. La gente le habló a la policía sobre el hombre desconocido que había invitado a Susan a bailar con él. La policía de Seabrook creó este boceto compuesto del hombre misterioso. No estaban seguros de si este hombre estaba involucrado, pero en realidad no tenían otras pistas a las que seguir. Entonces, de la nada, un hombre extraño empezó a llamar a la madre de Susan. La mayoría de las veces simplemente llamaba y no decía nada. Más tarde empezó a hablar. Consiguió que la policía grabara las llamadas. El hombre afirmó que tenía fotografías de Susan. Incluso se ofreció a mostrárselos a su madre. Afirmó que se llamaba Paul y que vivía en Houston en Telephone Road. Este hombre siempre colgaba antes de que la policía pudiera rastrear la llamada. Tampoco cumplió con sus planes de mostrar las fotos. Se recurrió a un experto en idiomas para ver si podía encontrar algo de interés. El experto en idiomas pudo determinar que su acento es soberano, pero eso no lo limitó en absoluto. No se sabe si este hombre realmente estuvo involucrado o si simplemente alguien había leído sobre el caso en un periódico local. Después de esto, la policía no tuvo nada más con qué continuar y el caso pronto quedó cerrado. En 2017, los investigadores volvieron a investigar el caso. Se encontraron con un hombre llamado Anthony Shore. Vivía en el área donde encontraron a Susan en 1983. En 2017, cuando los investigadores observaron más de cerca, estaba en prisión. Anthony tenía una larga lista de víctimas cuyas vidas tomó de manera similar a como Susan perdió la vida. Sin embargo, utilizando las muestras de ADN que recuperaron en 1983, se descartó a Anthony. Los investigadores no pudieron hacer coincidir el ADN con nadie en su base de datos. Sin embargo, les dio una idea a los investigadores. Decidieron contactar al FBI y a los genealogistas. Los siguientes meses los dedicamos a comparar la muestra de ADN con perfiles de ascendencia en línea. Seguidamente, se encontró una coincidencia con un pariente lejano del sospechoso. El familiar era un niño pequeño en el momento del crimen. El familiar fue de gran ayuda, y después de algunas pruebas más, los investigadores creyeron que tenían a su hombre. Arturo Ray Davis era un veterano de Vietnam de 35 años y capitán de barco local. Davis coincidió con el boceto compuesto casi a la perfección. Ambos tenían sombrero de vaquero, cabello que les caía hasta las orejas, bigote que les llegaba hasta las comisuras de los labios, pómulos altos y barbilla pronunciada. Sin embargo, no pudieron hablar de Davis, ya que falleció en un accidente automovilístico. Curiosamente, el accidente automovilístico ocurrió apenas 4 meses después de que él le quitara la vida a Susan, y ocurrió a menos de 1 milla de donde fue encontrada. Para los investigadores, no basta con resolver este caso. Quieren saber por qué Davis hizo lo que hizo. Están pidiendo a cualquier persona que tenga información que se acerque y se comunique con ellos. El guardabosques de Texas, Brandon Bess, dijo que alguien lo conoce. Alguien sabe quién era y qué hacía, especialmente en ese momento de agosto de 1983. La familia de Susan Eads y los investigadores se reúnen para colocar rosas en su tumba después de que el caso se resolviera recientemente. La familia acepta que el caso está resuelto, aunque no hubo juicio ni condena. Están felices si saben quién lo hizo. Por supuesto, también querrían saber por qué hizo lo que hizo. Tanya Sims. Una mujer acompañaba a sus hijos a la escuela la mañana del 24 de octubre de 1996. Vio el cuerpo de una mujer joven de largo cabello rubio. La joven quedó tirada en el suelo en un callejón. Esto sucedió en Aurora, Colorado. La policía llegó rápidamente al lugar. Señalaron que la joven había sido apuñalada. Se pidió al periódico local que diera a conocer el caso para que pudiera salir más información.
Luego, los testigos se acercaron y ayudaron a identificar a la mujer como Tangi Sims, de 25 años. Tangi creció en Tennessee pero se mudó a Colorado. Trabajó en un restaurante como cocinera. La policía también pudo determinar que la última vez que fue vista caminaba hacia un semirremolque. Quien le hizo esto dejó mucha evidencia de ADN porque se cortó accidentalmente. Después de una larga investigación, la policía todavía no tenía idea de quién le hizo esto y el caso quedó cerrado. En 2019 se volvió a investigar el caso. Los investigadores conocieron los avances en las pruebas de ADN y la investigación genealógica. La evidencia de ADN fue entregada a Joan Hanlon de United Data Connect. Esto llevó a los investigadores a la familia del sospechoso. Los investigadores tuvieron que viajar de estado en busca de familiares. Después de algunas pruebas más en 2020, por fin supieron quién lo hizo. Wesley Bachmann nació en 1955. El único problema fue que falleció en 2008. Los investigadores descubrieron que Wesley había sido camionero y durante algún tiempo vivió en la misma zona que Tangi Sims. Y como recordarás, Tangi fue vista por última vez caminando hacia un semirremolque. Fueron necesarios 23 años para que este caso se resolviera. Los detectives ahora están investigando la posibilidad de que Wesley Bachmann también haya tenido otras víctimas. Shawn Marie Neal. Shawn Marie Neal nació el 2 de agosto de 1972 en Myrtle Beach, Carolina del Sur. El 1 de junio de 1996, Shawn, de 23 años, debía encontrarse con un hombre llamado Don Gibson en North Myrtle Beach. Al no regresar a casa, su novio denunció su desaparición. Poco después, la policía realizó un control de bienestar en un condominio en North Myrtle Beach. En el interior encontraron el cuerpo de Shawn Marie Neal. La habían asfixiado. Varios elementos de la escena del crimen fueron localizados en un contenedor de basura cercano. Los investigadores pudieron recopilar muchas pruebas de ADN de estos elementos. Desafortunadamente, esto fue todo lo que pudieron hacer y el caso quedó congelado. Luego, en 2017, se volvió a investigar el caso. La evidencia física del caso fue enviada al laboratorio forense del departamento del sheriff del condado de Richland en Columbia, Carolina del Sur. El laboratorio pudo descubrir evidencia de ADN que no se encontró en la investigación inicial. El nuevo ADN se ingresó en una base de datos nacional de ADN en 2020 y coincidía con el ADN de Ronald Lee Moore. Se reveló que Ronald también había sido nombrado sospechoso en una serie de casos de robos y agresiones. Ronald vivía en Maryland. Sin embargo, los investigadores descubrieron que tenía amigos en Luisiana. Creen que pasó por Myrtle Beach y se cruzó con Shawn Marie Neal. Falleció en 2008 mientras estaba en prisión por un cargo no relacionado. Fueron necesarios 23 años para que este caso se resolviera. Es toda una coincidencia que en los dos primeros casos de este video, la persona que cometió los crímenes falleciera en 2008 y ambos casos tardaron 23 años en resolverse. Carolyn Cox. Carolyn Cox Rose era una destacada agente de bienes raíces de Pensacola en 1978. Carolyn era la vicepresidenta de Better Homes, Incorporated. La mañana del 7 de abril de 1978, poco después de las 8 de la mañana, salió de su oficina. Le dijo a su asistente que tenía una cita con un comprador potencial de una casa de $65,000. A las 2 de la tarde, Carolyn todavía no había regresado y sus compañeros de trabajo se preocuparon. Así que fueron hasta la casa para ver si algo andaba mal. Descubrieron su Chevrolet Caprice Classic 1977 estacionado afuera de la casa. Cuando entraron a la casa, hicieron otro descubrimiento. En uno de los dormitorios estaba el cuerpo de Carolyn. La habían asfixiado. Conmocionó a toda la comunidad. Todos los demás agentes inmobiliarios se dieron cuenta de lo fácil que podría haber sido uno de ellos. Los agentes inmobiliarios locales rápidamente se unieron para ofrecer una recompensa de $5,000 por cualquier información que pudiera conducir a un arresto. Los investigadores no estaban seguros de si el crimen se produjo de forma espontánea o si había sido premeditado. No tenían idea de quién era el cliente y Carolyn se fue a la casa. Todo lo que tenían era evidencia de ADN que recogieron de la escena del crimen. A finales de la década de 1970, era muy poco lo que podían hacer con el ADN. Esto significó que, lamentablemente, el caso quedó congelado. Sin embargo, algo bueno salió del crimen.
Un inventor local, Dylan Vickery, comenzó a convertir los abridores electrónicos de puertas de garaje en dispositivos diseñados especialmente para agentes inmobiliarios en peligro. Podrían hacer sonar sirenas ruidosas con solo presionar un botón. La oficina del sheriff del condado de Escambia inició una investigación sobre un hombre de Nueva York. El hombre había estado en el área metropolitana de Pensacola buscando comprar en el momento en que le quitaron la vida a Carolyn. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para realizar un arresto y el hombre fue absuelto como sospechoso. Luego, recientemente, un investigador llamado Kevin Coxwell pidió al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y a Parabon Nanolabs que ayudaran a resolver el caso. Gracias a los avances en la tecnología del ADN, ahora se pueden utilizar las pruebas de ADN que recogieron en 1978. Fue emparejado con Julius William Hill Jr. Esto se anunció en junio de 2020. Falleció en 2007 mientras estaba en una prisión federal por un delito no relacionado. Fueron necesarios 42 años para que este caso se resolviera. Los familiares de Carolyn desearían que esta noticia hubiera llegado un poco antes. Su hijo, que tenía 24 años cuando ella perdió la vida, tuvo que ser sedado al enterarse de la noticia. Falleció en 2020 a causa del virus, apenas unos meses antes de saber quién le quitó la vida a su madre. Vanessa Smallwood. Vanessa Smallwood era una mujer de 46 años del condado de Burlington, Nueva Jersey. Vanessa trabajaba para un contratista en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, pero estaba de baja por discapacidad. Tenía 3 hijos adultos y luchaba contra problemas de salud mental. El 27 de enero de 2014, Vanessa y su esposo fueron a una tintorería en Haddonfield Road en Cherry Hill. Su marido entró en la tintorería mientras ella esperaba dentro del coche. El coche es una minivan Chrysler del año 2005. Cuando su marido salió, no había señales de su esposa ni del coche. Más tarde ese día, se escuchó una llamada desde el teléfono celular de Vanessa en Broad Street en Clayton Cluster. La policía no sospechó de ningún crimen y creyó que ella se había escapado. No hubo actividad en sus tarjetas de crédito o débito. En 2020, los buzos de Walker Diving Underwater Construction estaban realizando una inspección en el río Salem para verificar si había obstrucciones en el agua que pudieran interferir con el envío cuando descubrieron el vehículo. El vehículo era un Chrysler. Dentro del auto, los buzos notaron que había un cuerpo femenino. Se realizaron pruebas de ADN y se confirmó que el cuerpo pertenecía a Vanessa Smallwood. No se sabe cómo terminó Vanessa en el agua. Su familia ahora al menos puede darle un entierro digno. Esther Lucille Westenbarger. Esther Lucille Westenbarger vivió en Fostoria, Ohio, la mayor parte de su vida. Asistió a Fostoria High School y trabajó para Finlay Industries, un fabricante de repuestos para automóviles, durante casi 20 años. En 2009, Esther aceptó la compra de su empleador y decidió mudarse a Kokomo, Indiana, para estar más cerca de su madre y sus hermanos. Inicialmente, fue con amor a su madre, pero después de distanciarse, Esther, de 51 años, usó el dinero que obtuvo de la compra para conseguir su propia casa. Una noche, salió con nuevos amigos suyos a ir de bar. Estacionó su Cadillac afuera de un bar. Esther fue vista por última vez caminando a pie, presumiblemente para ir a buscar su auto. Esa fue la última vez que la vieron a ella o a su coche. Después de que Esther se perdió una fiesta sorpresa que planeó para su mamá, la familia se preocupó y ella fue reportada como desaparecida el 13 de noviembre de 2009. Todos sus nuevos amigos fueron interrogados, pero no salió a la luz nueva información. Hubo un hombre que levantó sospechas. Vivía cerca de Esther y entraba y salía de prisión con frecuencia. Sin embargo, no había nada que lo vinculara con su desaparición y lo dejaron ir. La policía no solo buscaba a Esther, sino también su coche. Conducía un Cadillac con una matrícula personalizada de Ohio que decía MS Esther. Lamentablemente, la policía no pudo encontrarla ni a ella ni a su coche, y el caso quedó cerrado. Luego, el 17 de junio de 2020, el Centro de Despacho 911 del Condado de Howard recibió una llamada sobre un automóvil que fue encontrado en un estanque. Luego, se utilizó un equipo de buceo para recuperar el coche. Observaron que se trataba de un Cadillac y que en su interior se encontraba el cuerpo de una mujer. Cuando vieron la matrícula, ya sabían que era Esther. Sin embargo,
Se realizaron pruebas de ADN y se confirmó que se trataba de Esther Lucille Westenbarger. La teoría principal es que, debido a que bebió demasiado, accidentalmente cayó al estanque. La policía ha dicho que no se sospecha de ningún crimen. Su hija, Matilda Rood, tiene esto que decir: «Para mí, los últimos 10 años han sido miserables. No puedo responder de otra manera. Seguimos con la vida cotidiana, pero nunca dejas de pensar en ella y de preguntarte. Son las preguntas, el por qué, el qué, el cómo y el cuándo. Las preguntas siguen rondando por tu cabeza constantemente. Bueno, ahora sé dónde y cómo, y espero que eso me ayude a terminar este proceso de curación». La desconocida del condado de Brooks. El cuerpo de una joven fue encontrado en un campo en Dixie, Georgia, en 1981. Fue estrangulada. La policía intentó identificarla, pero no pudieron. Luego se hizo conocida como la desconocida del condado de Brooks. Sus restos fueron exhibidos en una funeraria local con la esperanza de que alguien pudiera identificarla. Pero, lamentablemente, nadie lo hizo. No mucho después, un hombre llamado George Newsom llamó la atención del Departamento de Policía del Condado de Brooks. Trabajaba a sueldo de viaje. En el interior de la autocaravana de su propiedad, la policía encontró la cuerda con la que habían estrangulado a la mujer. George Newsom escapó de la custodia de la cárcel del condado de Brooks y estuvo prófugo hasta enero de 1983, cuando fue arrestado en Alabama. Después de ser arrestado nuevamente, confesó el crimen y se declaró culpable en el juicio. Fue sentenciado a cadena perpetua. En 1988 falleció sin revelar nunca la identidad de la víctima. Luego, exactamente 37 años después de que se encontró el cuerpo de la mujer, se publicó una publicación sobre ella en Facebook. Una mujer llamada Kayla Bishop vio la publicación y dijo a los investigadores que su amiga de la infancia, conocida por ella como Cheryl Hammock, había desaparecido en 1981 después de viajar con un pasajero. Vio el boceto de la desconocida del condado de Brooks y sintió que se parecía a su amiga, Cheryl Hammock. Luego, los investigadores se pusieron en contacto con los familiares supervivientes de Hammock. El ADN fue tomado de su madre biológica. Luego se confirmó en 2020 que la desconocida del condado de Brooks es de hecho Cheryl Hammock. La identificación ha aportado cierto grado de cierre a la familia de Hammock. También sabían por qué George Newsom hizo lo que hizo. Cuando confesó a la policía, les dijo que empleaba a Cheryl a cambio de un viaje. Tuvieron una discusión y él decidió quitarle la vida. Karen Lee Spencer. Karen Lee Spencer era una niña de 12 años de Virginia. Fue vista con vida por última vez el 29 de noviembre de 1972. Karen les dijo a sus familiares que iba a la casa de una amiga a pedir prestado un libro. Al no regresar a casa, la denunciaron como desaparecida. Luego, un par de días después, su cuerpo fue encontrado en el bosque, en un área conocida como Fibers Field. El sitio es ahora la estación de Metro Huntington. En 1972, muchos niños del barrio se reunían allí. Karen falleció debido a fuertes golpes en la parte superior del cuerpo. El Departamento de Policía de Fairfax investigó a James Jamie Edwards, de 16 años. Algunos de los amigos de Karen le dijeron a la policía que creen que James era su novio y que si alguien supiera algo, sería él. La policía lo interrogó, pero él negó cualquier implicación. No se pudo establecer ningún vínculo que lo conectara con el crimen y lo dejaron en libertad. Falleció el 23 de agosto de 1997. No había mucho más por qué continuar y el caso quedó cerrado. Así permanecería hasta 2018. Dos conocidos de James Jamie Edwards dijeron a los investigadores que en la década de 1990, James les contó que le quitó la vida a una niña cuando era un adolescente y la enterró en un campo. Durante los siguientes 18 meses, los investigadores recibieron más información que incriminaba a Edwards. En 2020, pudieron concluir que James Jamie Edwards efectivamente le quitó la vida a Karen Lee Spencer. En una declaración policial, se dijo que durante casi 5 décadas, los detectives de delitos mayores se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia para Karen Lee Spencer, de 12 años, y su familia. El hecho de que nunca nos rendimos, combinado con la voluntad de nuestra comunidad de presentar información, fue fundamental para resolver este caso. Pamela Maurer. Pamela Maurer era una chica de 16 años de Woodridge, en el condado de DuPage. Asistió a la escuela secundaria Downers Grove South.
Pamela fue vista con vida por última vez poco después de las 9 de la noche del 13 de enero de 1976. Salió de la casa de su amiga para ir a comprar un refresco a McDonald's. A la mañana siguiente, los trabajadores de la carretera descubrieron su cuerpo. Fue encontrada cerca de College Road y Maple Avenue en un área llamada Lyle. Estaba claro que Pamela había sido agredida y estrangulada. Los investigadores pudieron recolectar ADN, pero eso fue todo lo que pudieron hacer y el caso quedó cerrado. Luego, en 2001, se pudo crear un perfil de ADN. Cuando se ingresó a la base de datos del CODIS, no hubo coincidencias. Luego, en 2019, con la ayuda de Parabon Nanolabs, se pudo realizar un perfil de ADN más sofisticado. Se podría crear una descripción detallada del sospechoso. Luego, los investigadores crearon un árbol genealógico basado en los resultados. De este modo, se determinó que el ADN coincidía con Bruce Lindahl. Las probabilidades de que el ADN coincidiera con otra persona eran de 1 entre 1.8 mil billones. Los investigadores viajaron a Texas para informar al hermano y al padre de Pamela que el caso ya está resuelto. Bruce Lindahl falleció a la edad de 28 años en 1980, y uno después de apuñalar a una víctima, porque accidentalmente se apuñaló a sí mismo. Hablando de karma, la policía ahora está investigando otras posibles víctimas que perdieron la vida a manos de Bruce Lindahl. Julia Hernández Santiago. El 10 de octubre de 1987, un transeúnte descubrió el cuerpo de una mujer en una ladera cerca de Estrella del Mar Road en San Diego. La habían agredido y estrangulado. La policía la identificó como Julia Hernández Santiago, de 26 años. Los investigadores reunieron varias pruebas clave en ese momento, pero no pudieron identificar a ningún sospechoso y el caso quedó congelado. Luego, en junio de 2020, la policía anunció que arrestaron a un hombre en relación con el asesinato de Julia. La policía dijo que James Charles Kingery, de 54 años, surgió como sospechoso después de ser arrestado en marzo por cargos no relacionados. Cuando fue arrestado, tuvo que proporcionar una muestra de ADN. Luego, en mayo, el laboratorio criminalístico notificó a la policía que el ADN de James coincidía con el ADN extraído del cuerpo de Julia. Luego, los investigadores siguieron nuevas pistas y verificaron toda la información hasta estar seguros de que James Charles Kingery es el responsable. Reza Trexler. El 15 de junio de 1984, Risa Trexler, de 15 años, visitó la casa de sus abuelos en Carolina del Norte. El abuelo de Risa salió al supermercado y su esposa fue a la peluquería. Cuando regresaron a casa, hicieron un descubrimiento sorprendente. El cuerpo de Risa Trexler fue encontrado en el dormitorio de invitados. La habían agredido. Los investigadores pudieron recolectar ADN de la escena del crimen que pertenecía al sospechoso. En 1984 no podían hacer mucho con el ADN, pero lo almacenaron para poder utilizarlo más adelante. Al principio, la policía creyó que se trataba de un miembro de la familia. Se interrogó a sus amigos y familiares, pero no salió a la luz ninguna información real. Luego se analizó uno de los cabellos que fueron encontrados en la escena del crimen y resultó que el cabello pertenecía a un hombre afroamericano. Muchos testigos también se presentaron y afirmaron haber visto a un hombre afroamericano huir de la escena del crimen. Lamentablemente, el caso quedó congelado y seguiría así durante muchos años. En 2018, la hermana de Risa apareció en Dr. Phil. Este renovó el interés en el caso. Los investigadores volvieron a analizar el caso. Dado que el ADN avanzó mucho desde 1984, decidieron introducir el ADN que recogieron en aquel entonces en una base de datos genética pública con la ayuda de Parabon Nanolabs. Esto ayudó a los investigadores a limitarlo a los familiares del sospechoso. El cuerpo de un hombre desconocido ha sido exhumado para realizar más pruebas de ADN. La policía se negó a revelar la identidad de este hombre. Sin embargo, sí sabemos que el hombre tenía unos 40 años en el momento del crimen y es afroamericano. Falleció en 2017, tiene un pasado violento y trabajó cerca de la escena del crimen. Después de más pruebas de ADN, se confirmó que el ADN del hombre coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Como el hombre ya no está vivo, la policía y la familia se dan cuenta de que no todas sus preguntas tendrán respuesta, pero consideran que el caso está resuelto. Margaret Beck. Margaret Peggy Beck nació en 1947 en Colorado. Desde los 9 años, Margaret fue Girl Scout. En el verano de 1963,
Margaret, de 16 años, era consejera de campamento en un campamento de Girl Scouts. El 18 de agosto de 1963, Margaret fue a un muelle para desayunar. Su compañera de tienda fue a ver cómo estaba cuando encontró el cuerpo de Margaret dentro de su tienda. La habían agredido y estrangulado. La razón por la que la compañera de tienda no estaba con ella fue porque se sentía enferma y dormía en otro lugar. Su familia fue informada de lo que le sucedió ese mismo día. La policía inició una extensa investigación para tratar de descubrir quién podría haber hecho esto. Sin embargo, sin ninguna pista, el caso quedó congelado. En 2007, crearon un perfil de ADN a partir del ADN recolectado en la escena de un crimen en 1963. Luego, lo ingresaron en la base de datos CODIS. Desafortunadamente, no se pudieron hacer coincidencias. Luego, en 2019, con tecnología de ADN más avanzada, lo intentaron de nuevo. Esta vez utilizaron United Data Collect. Los llevó hasta familiares del sospechoso. Después de una investigación más profunda, la oficina del sheriff del condado de Jefferson anunció en abril de 2020 que creen que James Raymond Taylor acabó con la vida de Margaret. Emitieron una orden de arresto en su contra, pero no han podido localizarlo. Fue visto por última vez en Las Vegas, Nevada, en 1976. Taylor vivía en Edgewater, Colorado, en 1961 y estaba casado. Trabajó en un taller de reparación de televisores y tuvo al menos un hijo. La policía cree que todavía estaba en la zona en 1963 cuando Margaret perdió la vida. Taylor tendría hoy 81 años si todavía estuviera vivo. Se cree que este es el caso sin resolver más antiguo resuelto mediante genealogía genética. Pero como cada vez se resuelven más casos gracias al ADN, es posible que no sea el más antiguo por mucho tiempo. Arthur McPaul. El 19 de octubre del año 2000, se encontró el cuerpo de un hombre en una habitación del Dollar Inn. El motel está situado en Indianápolis. El hombre había sido estrangulado y agredido. La policía se apresuró a identificarlo como Arthur McPaul, de 38 años. Los investigadores encontraron el ADN del sospechoso debajo de las uñas de Arthur. Ingresaron la evidencia de ADN en su base de datos, pero no encontraron ninguna coincidencia. La policía no tenía nada más con qué continuar y el caso quedó cerrado. Luego, en julio de 2019, la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Indianápolis recibió la noticia de que se había logrado una coincidencia. Un hombre de 54 años llamado William Swain fue arrestado en el condado de Goshen por robo. Cuando dio sus huellas dactilares y las introdujeron en la base de datos CODIS, descubrieron que coincidían con las huellas dactilares del teléfono de la habitación del motel de Arthur McPaul. Luego se realizaron pruebas de ADN y se confirmó que el ADN de William coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Arthur McPaul. La policía arrestó a William Swain en marzo de 2020. William dijo a los investigadores que no conocía a Arthur McPaul y que no estaba en Indianápolis. Después de investigar un poco más, la policía descubrió que William estaba, sin embargo, en Indianápolis en el momento en que le quitaron la vida a Arthur. Después de escuchar la noticia, el hijo de Arthur McPaul, Juan McPaul, y su madre se sintieron aliviados, pero todavía tenían preguntas. Voy a esperar hasta volver a hablar con mi abuela. Ella siempre ha dicho que nunca renunciaría a descubrir qué le pasó a mi papá. Tengo tantas preguntas, incluso por qué tuvo que hacerle eso a mi papá. Scott Johnson. Scott Johnson era un estudiante de doctorado en matemáticas estadounidense. En 1984 se casó con su socio, Michael Nunn. Los dos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Luego, en 1986, los dos se mudaron a Australia. El 8 de diciembre de 1988, Scott habló con un amigo que lo llamó al teléfono de su casa en Sydney. Esta es la última vez que se sabe que alguien habló con él. Luego, 2 días después, el 10 de diciembre, un pescador, Brian Budson, ve la ropa de un hombre a unos 10 metros del borde de los acantilados de North Head en Manly, en el norte de Sydney. Luego se descubre el cuerpo de un hombre al pie de los acantilados. Fue identificado como Scott Johnson, de 27 años. Las heridas que sufrió correspondían a una caída desde un acantilado. La detective Doreen Cruikshank concluyó que Scott había saltado voluntariamente. La familia no estuvo de acuerdo con esta conclusión, especialmente el hermano de Scott, Steve.
Intentó una y otra vez a lo largo de los años que la policía volviera a investigar. Steve argumentó que se estaban cometiendo muchos crímenes de odio hacia los homosexuales en el área y que Scott tenía mucho por qué vivir. La policía, por otro lado, consideró que no había forma de demostrar si Scott saltó o si lo empujaron. Sin embargo, la principal razón por la que la policía se negó a volver a investigar el caso fue porque Scott le había dicho previamente a su compañero que quería saltar del puente Golden Gate. El 10 de diciembre de 2018, la policía decidió investigar el caso una vez más. En ese momento, sintieron que Scott había sido empujado y ya no creían que hubiera saltado voluntariamente. A lo largo de los años, vieron cuántos crímenes de odio contra homosexuales había en el área y cómo otros habían sido empujados al precipicio. El 9 de diciembre de 2018, la policía de Nueva Gales del Sur anunció una recompensa de $1 millón por cualquier información que conduzca al arresto o condena de los atacantes de Scott Johnson. Luego, el 12 de mayo de 2020, la policía arrestó a un hombre en relación con lo sucedido en 1988, Scott White, de 49 años. La policía investigó a Scott White después de que se presentara un testigo. Después de investigar un poco más, la policía consideró que tenía pruebas suficientes de que Scott White es responsable de lo que le sucedió a Scott Johnson. Jerry Barnett. En 1965, Jerry Barnett, de 5 años, se quedó con una niñera de su madre, Anna Marie Barnett, en Kentucky. Anna Marie era solo una adolescente y luchaba por cuidar de Jerry. Mientras ella trabajaba, los miembros de la familia normalmente lo cuidaban, pero todos estaban ocupados. Por eso tuvo que buscar una niñera, alguien a quien no conocía en absoluto. Cuando Anna Marie regresó a casa, no había señales de su hijo Jerry ni de la niñera. Lo que ella no sabía era que la niñera se llevó a Jerry a Delaware. En Delaware, la niñera lo abandonó. El Estado pasó entonces a ser responsable de Jerry. No tenían idea de quién era ni dónde estaba su familia. Le dieron el apellido Thomas, le asignaron una fecha de nacimiento aproximada y lo colocaron en el sistema de cuidado de crianza. Anna Marie recibió poca ayuda para encontrar a su hijo desaparecido. Ella creía que era porque era madre adolescente y porque era negra. Con el paso de los años, Jerry se casó y tuvo sus propios hijos. Su hijo, Damon Parker, encontró interesante la historia de cómo su padre no conocía a su verdadera familia. Luego, el hijo se hizo una prueba de ADN en un sitio web de genealogía en 2016 y conoció a esa familia en Kentucky. Su ADN coincidió con el de un primo suyo llamado Will Barnett. Después de un poco de ayuda, se enteró de que su padre es hijo de Anna Marie Barnett. En 2020, después de 55 años, Anna Marie y Jerry Barnett se reunieron en Radcliffe, Kentucky. Fuera de la casa, Jerry se encontró con muchos familiares que ni siquiera sabía que tenía. Anna Marie estaba encantada de tener a su hijo nuevamente en su vida. Supo que era él en el momento en que lo vio. Ahora están recuperando el tiempo perdido. Anita Piteau. Anita Piteau nació el 9 de marzo de 1942 en Augusta, Maine. En 1967, se mudó al sur de California para triunfar en Hollywood. Todos los días sus padres recibían cartas escritas por Anita. Cuando cesaron las cartas, su familia se preocupó y contrató a un investigador privado, pero no pudo encontrarla. Lo que no sabían era que Anita había fallecido el 14 de marzo de 1968, apenas 5 días después de cumplir 26 años. Su cuerpo fue encontrado en un campo de California por 3 niños. La habían agredido. Se creía que su cuerpo fue transportado al campo. La policía no tenía idea de quién era ella ni quién acabó con su vida. Fue enterrada en una tumba anónima. Se hizo un boceto compuesto con la esperanza de que alguien la identificara, pero nadie lo hizo. No hubo pistas y el caso quedó congelado durante muchos años. Se pidió a Colin Fitzpatrick, del proyecto ADN desaparecido, que ayudara a localizar a los familiares de la víctima utilizando ADN. Al cabo de una semana, encontró a un miembro de su familia que vivía en Maine. Este familiar luego contó la historia de cómo su prima, Anita Piteau, no había sido vista en años. Después de más pruebas de ADN, se confirmó que la mujer no identificada era en realidad Anita Piteau. El proyecto ADN desaparecido no se realizó allí. Usaron ADN encontrado en su ropa y lo compararon con Johnny Crisco.
falleció en 2015 a la edad de 71 años. No se sabe mucho sobre él, aparte de que estuvo en el ejército y fue arrestado en el condado de Orange en 1971. Fue arrestado en 1971 porque agredió a una mujer. En aquel entonces tenía solo 17 años. A partir de entonces, Johnny se unió al ejército como paracaidista. Sin embargo, fue dado de alta por tener problemas de ira. Tenía 28 años cuando se cometió el crimen. Nunca estuvo en el radar de la policía hasta que se encontró su ADN en su ropa. La policía cree que Anita aceptó su aventón, y luego él le quitó la vida y arrojó su cuerpo en el campo. Los padres de Anita fallecieron, pero ella todavía tiene familiares sobrevivientes que ahora tienen un cierre. Todos estos años creyeron que Anita los había rechazado, pero ese no era el caso después de todo. En julio de 2020 se celebró un funeral en su memoria, Billy Fiegner. El 27 de octubre de 1985, un hombre y su hijo caminaban por un terreno. Estaban buscando un lugar para construir una casa en el condado de Parker, Texas. Mientras caminaban, se encontraron con restos humanos en el campo. Los restos habían sido desenterrados por animales. Los investigadores creían que una tumba poco profunda en la que se encontraron los restos había sido excavada apenas un año antes. Hicieron un seguimiento de numerosas pistas y personas desaparecidas para intentar descubrir quién era la persona. El laboratorio médico forense del condado de Tarrant examinó los restos y creyó que pertenecía a un hombre de entre 14 y 20 años. También estaban seguros de que pertenecía a un hombre blanco con ancestros predominantemente europeos. En 2018, se pidió a Parabon Nanolabs que ayudara a identificarlo. Tomaron el ADN de los investigadores y pudieron predecir el color del cabello y algunos rasgos faciales. Esta es la imagen que se les ocurrió y creyeron que así era el hombre. Se compartió, pero nadie se adelantó y lo reconoció. En 2019, con más pruebas de ADN, Parabon Nanolabs localizó a miembros de la familia del hombre. Fue difícil encontrar a los miembros correctos de la familia porque alguien de la familia fue adoptado. De hecho, creyeron saber quiénes eran los padres del hombre. Luego fueron a la Universidad del Norte de Texas para realizar pruebas de ADN a los padres. Después de más pruebas, pudieron confirmar que el hombre es Billy Fiegner, de 22 años. Sus padres contaron a los investigadores cómo Billy se fue a trabajar a California en 1985 y nunca volvieron a saber de él. Esto llevó a los investigadores a California porque querían saber qué le pasó a Billy. Allí se enteraron de que Billy trabajaba con otro hombre llamado Forrest Ethington. El par de ellos robarían monedas. En un momento, Billy decidió ir solo, pero lo atraparon. A Forrest le preocupaba que Billy lo delatara y decidió quitarle la vida. Una cantidad sorprendente de personas sabía sobre esto, y así fue como los investigadores se enteraron de todo esto. En 2020, cuando la policía consideró que tenía pruebas suficientes para acusar a Forrest Ethington de quitarle la vida a Billy, también se enteró de que Forrest falleció apenas un mes antes debido a un ataque cardíaco en una prisión. Los investigadores aún no tienen claro por qué Forrest y Billy estaban en Texas y no en California, pero aparte de eso, creen que el caso está resuelto después de tantos años. Esta es la única foto de Billy, ya que todas las demás fotos de él fueron destruidas durante el huracán Katrina. Estoy sumamente orgulloso de nuestros investigadores y las agencias que nos ayudaron a resolver este caso. Varias agencias policiales unieron recursos para cerrar este caso y darle un cierre a la familia con respecto a su hijo. Melissa Lee. Melissa Lee era una chica de 15 años de Bothell, Washington. Fue secuestrada entre las 9:30 de la noche y la medianoche del 13 de abril de 1993 en su domicilio. Al día siguiente, 14, su cuerpo fue encontrado en un barranco en Everett, Washington. Estaba claro que la habían estrangulado y agredido. Sin embargo, la policía no tenía claro si Melissa conocía al sospechoso o qué la llevó a perder la vida. En una libreta de direcciones de Melissa, la policía encontró el nombre de Michael en una de las páginas junto con su número. Fue entrevistado varias veces. La policía supo que se llamaba Alan Dean y que tenía 35 años. A la policía le pareció interesante que tuviera un nombre diferente. También se enteraron de que Alan, de 35 años, estaba saliendo con Melissa, de 15 años. Otra prueba incriminatoria contra Alan fue que fue acusado de agredir a un menor en Arizona. La policía confiaba en que él era responsable de lo que le pasó a Melissa.
pero no tenían pruebas suficientes en su contra. Siguieron varias pistas y entrevistaron a decenas de personas, pero, lamentablemente, el caso quedó congelado. Luego, en 2020, la oficina del sheriff del condado de Snohomish decidió pedir ayuda a Parabon Nanolabs, una empresa de genealogía. Parabon Nanolabs realizó un análisis de genealogía genética a partir de pruebas encontradas en la escena del crimen. Uno de estos objetos era una colilla de cigarrillo desechada. Esto los llevó hasta varios familiares del sospechoso. Así pues, el laboratorio criminalístico de la Patrulla Estatal de Washington pudo confirmar que el ADN en la escena del crimen coincidía con el ADN de Alan Dean, que ahora tiene 62 años. En julio de 2020 fue detenido sin incidentes en su domicilio. Adam Forney, sheriff del condado de Snohomish, dijo lo siguiente: "El arresto de ayer muestra cómo la determinación de nuestros detectives, combinada con los nuevos avances en la tecnología del ADN, continúa acercándonos un paso más a la justicia para las víctimas y sus familias, incluso décadas después". Los investigadores dijeron que el caso aún está bajo investigación y pidieron que si alguien tenía información sobre las actividades de Dean alrededor de 1993, lo presentara. Los investigadores dijeron que el sospechoso usó el nombre falso de Mike o Michael. Alan Dean permanece en la cárcel del condado de Snohomish con una fianza fijada en $2 millones. La madre de Melissa, Sharon Lee, dijo: "Estoy feliz de haber vivido lo suficiente para ver que esto suceda. Espero que se pudra en el infierno". La madre de Melissa siente que tiene respuestas. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?